Buenos días a todos. Muchísimas gracias por concurrir a este taller. Yo soy José María Berreta, soy miembro de la Regional La Pampa y miembro de comisión directiva de APRESID. Voy a presentar a Patricio Aguirre Sarabia, que es titular de la Cámara Argentina de Contratistas Forrajeros. Es de la zona de Carlos Casares, provincia de Buenos Aires, pero trabajando en una amplia zona del país. Bueno, ya todos saben la modalidad. Vamos a tener alrededor de 20 minutos de disertación y después pasamos a preguntas. Así que, por favor, les pido, ya lo saben, no hay ningún problema, celulares apagados, no se puede fumar. Así que, bueno, vamos a darle un aplauso a Patricio y comenzamos con la disertación. Adelante, Patricio. Bueno, muy buenos días a todos. Como dijeron, represento a la Cámara de Contratistas Forrajeros. Soy contratista hace 37 años y un poco lo que se me pidió que les contara o que habláramos del tema es qué es lo que pasa después que se va el prestador de servicios o el contratista del campo. Nosotros desde la Cámara, una de las cosas que fomentamos es la buena experiencia que tenga cada productor, por el hecho de que si tiene una buena experiencia va a aumentar o lo va a repetir. Si tiene una mala, obviamente va a buscar otra alternativa. Yo no tengo ningún problema que me interrumpan con preguntas, porque lo mío es sobre la base de muchas imágenes, de cosas que se ven. Con lo cual, si después se olvidan de preguntar, no volver sobre la imagen es más complicado. Pero no tengo, repito, no tengo ningún problema en que se interrumpa y voy a tratar de explicar lo mejor que pueda. Así que lo primero que les quiero contar es qué es lo que ha venido pasando en el tema de silajes en la Argentina en los últimos 10 años. Como ustedes pueden ver, hace 10 años se hacían 975.000 hectáreas destinadas a todo lo que era reservas forrajeras. Hoy ya estamos hablando de 2 millones, casi 200. Probablemente lo que ha pasado entre el 2017 y la campaña del 18, obviamente los rindes no han sido los mismos, con lo cual probablemente la explicación de tan gran diferencia entre un año y otro ha sido la baja en las toneladas. Pero básicamente de lo que yo quiero hablar, y no es tanto puntualmente de las hectáreas, sino para que se fijen en cómo ha venido la curva. ¿Eso qué es lo que pasa? Es decir, esto, si quieren, después se pasa al detalle. Es sobre estadísticas serias, qué es lo que está destinado a leche, carne, silo aéreo, silo bolsa, en maíces, sorgos, verdeos o cereales de invierno. Pero, repito, lo que a mí más me interesa es que se vea acá cómo ha ido subiendo esa curva. ¿Por qué lo digo? Porque cuando pasa este tipo de cosas explosivas, se cometen muchísimos errores y medio como en criollo nos explotan los problemas en la cara. Entonces lo que yo quiero que hablemos del tema es de que a veces no es tan difícil hacer un buen uso de todo eso, porque por cada kilo que ustedes tienen reservado ya han pagado. Entonces lo que tienen que tratar es de tener el mejor cuidado posible. Como yo les digo, no hacen falta a veces hacer grandes inversiones, sino hacer un buen manejo. Cuando ustedes ven una cosa como estas, ustedes se pueden decir, bueno, sí, pero hace falta una pala, etcétera, todo lo que ustedes quieran. Pero acá lo más notable es qué es lo que tienen que tener en cuenta en el momento de suponer que tienen la mejor reserva. Fíjense el detalle del piso, fíjense el detalle de la cara. ¿Y qué es lo que está haciendo esta pala? Esta es una pala que tiene un accesorio que no es para nada costoso, puesto es una fresa hidráulica que está en el mismo sistema hidráulico de la pala. Acá hay una anécdota de eso que no la voy a hacer porque es muy larga, pero básicamente es lo que yo digo, vamos a
utilizar el principio del heladero o la teoría del heladero. ¿Cuál es? Que todo lo que no entre en el vaso cuando se lo sirven y cae al mostrador, vieron que le pasan el trapo y eso no sirve más, no agarran con el dedo el pedacito de helado y se lo vuelven a poner ahí arriba. Eso no sirve más. Entonces, la anécdota viene de que una vez en un silo vi una extracción excelente, le pregunté cuál había sido su trabajo anterior y me dijo que era heladero. Y eso es lo que me parece más importante, extraer exclusivamente lo que se va a usar. Y no, como digo, no se necesitan grandes cosas. Ustedes fíjense que este tractor, primero que no es grande y segundo que tiene 4 vallaspirinas puestas de canto en lugar de cubierta, porque no tiene un solo taco y sin embargo puede cargar perfectamente. Es porque no está empujando el silo ni lo está desgarrando, simplemente está recogiendo lo que la fresa hizo anteriormente. Ustedes me pueden decir, no, bueno, pero necesito una fresa, necesito un tractor, necesito una pala, necesito un montón de cosas. No, hay un sistema que se da vuelta a la cuchara, se raspa la cara y se levanta del piso. O sea que con el mismo tractor se puede hacer. El problema es lo que vemos comúnmente, que eso es a lo que yo me refería al principio. Ustedes fíjense las fotos anteriores y fíjense esta. Es decir, acá lo que tenemos es un buen fandango. Todo esto es silo, o hubiera sido silo que sirviera. Ahora es un montón de pasto podrido que, repito, no solo pagamos por eso, sino que ya no lo tenemos disponible. Este es otro caso. Acá se suponía que iban a taparlo y tuvieron una experiencia un poquito diferente. Esto es silo y fíjense qué es lo que pasa. Acá estamos haciendo al revés de lo que yo les decía con la pala. Está empujando de abajo para arriba, entonces está levantando, aflojando todo el silo. Fíjense que tiene un poquito de cada cosa. Y acá están haciendo exactamente a la inversa de lo que les digo. Están levantando de abajo hacia arriba. Entonces sí necesitan una máquina mucho más grande, necesitan otro tipo de porte. Cuando lo que tendría que hacer es dar vuelta a la cuchara con el hidráulico, bajar y levantar del piso. Y el problema más grande es esto. Seguramente esta persona tenía la recorrida del asesor o el dueño y no quiso que el piso se viera desordenado, entonces hizo una limpieza con la pala, pero el problema es que hizo un silo a la par, que eso ya no se usa más. Es decir, insisto sobre lo que es el aprovechamiento de lo que verdaderamente tenemos. Cuando hablan de la bolsa, la diferencia entre bolsa y bunker o bolsa y torta, el tema a veces, no solo la decisión cambia por un tema de escala, de decir, bueno, yo tengo que hacer muchísimas bolsas y es imposible, es muy costoso, entonces estamos con los tortas o los bunkers. El tema cuando hacemos bolsa es porque se supone que la extracción es menor diariamente o, como en este caso, perdón, apreté el botón que no era. Como en este caso se suponía que iba a tener todo medianamente cubierto y fíjense qué es lo que les estuvo pasando y fíjense lo explosivo de esto. Esto es un silo de avena y fíjense que tiene todo esto, evidentemente no se va a aprovechar. Entonces, a veces no es ni tanto ni tampoco. Es decir, bueno, yo tomo la decisión de una cosa para no tener pérdidas con la otra. Pero me parece que este tipo de situaciones, que es muy común lamentablemente verlo, y se lo doy como dato, hace un ratito lo hablaba afuera, aunque parezca mentira, todavía el 20% de los silos de la Argentina están sin tapar. 20% es muchísimo. Acuérdense el primer cuadro, 2 millones, casi 200.000 hectáreas. El 20% son 440.000 hectáreas que están sin tapar. Pero vamos a ver qué es lo que sí se puede hacer para tener una mejor experiencia y un mejor resultado. Acá tenemos exageradamente una fresa que trabajó perfecto, tiene un piso de hormigón, tiene paredes de hormigón. Esto es el ideal, probablemente es mucho más costoso. Pero ¿qué es más costoso? No tener la comida, de nuevo, no tenerla o creer que la tenemos podrida y no hemos ido.
Acá tenemos tres situaciones similares. Esto sigue siendo un torta. Esto no estuvo extraído con una fresa, sino con la pala dada vuelta, como yo les decía recién. Esto lo mismo y esto sí con una fresa. Y acá fíjense, estos son campos acá en la Argentina, ¿eh? Fíjense que esto es lo que van a aprovechar más tarde. Una bolsa es la misma que la anterior, simplemente tuvieron una mayor precaución. A veces, cuando me preguntan cómo se abre una bolsa, acá en Córdoba lo saben, igual que abren un salame de Colonia Carolla, lo mismo. O sea, tienen el corte en forma diagonal, lo dejan a la parte de abajo como una bandeja, que es donde va a pisar el tractor, y van sacando diariamente. Muchas veces tenemos la anécdota que dice, pero yo guardo el plástico para otra cosa. Miren, si le van a pedir para techar el gallinero al vecino, que vaya y compre un nylon o cómprenselo ustedes, que le va a salir más barato. El tema es que la bolsa no es reusable, la bolsa no se saca para un mes o para 15 días para adelante, porque tenemos, si no, el problema que veíamos en las fotos anteriores. Una de las cosas más comunes que se ven son los mensajes que se le dan o la importancia que se le da a la gente que está con la distribución del alimento. A veces lo que decimos es, bueno, vos cuando termine de comer, anda a tu casa nomás. Y pasa esto. Esta persona, el dueño de este establecimiento, quienes conocen de fierros, ven que un mixer, un Jaylor, es un mixer americano sumamente costoso. Esto no es menor, pero le está haciendo un silo a la par alrededor del mixer. Y lo que es peor, esto no es de ahora, porque esto es lo que acaba de tirar. Esto ya venía viejo, es decir, debe cargar el mixer todos los días en el mismo lugar y sigue amontonándolo. Entonces, el mensaje que tenemos que darle al operario debe ser claro. Si no, también pasa esto. Terminá de dar de comer y te vas a ver el partido. Entonces, esta persona, de nuevo, tiene una balanza, o sea, quiso controlar, tiene los sensores, pero ¿qué pasó? El mensaje fue malo. Entonces, que no pase, ahí tienen qué es lo que pasó en ese comedero. Ahí tienen a veces, y me ha pasado, que muchas veces nosotros vamos a recorrer en el invierno silos, establecimientos, y el dueño del campo me dice, no me lo capacites mucho porque me va a pedir aumento. Entonces uno dice, bueno, pará, ¿cuál es tu negocio? ¿Chimanguearle un mango al operador o darle bien de comer a tu hacienda? Porque esta es otra de las cosas. Venimos haciendo un silo abajo del comedero y tenemos que esto ya no va a funcionar. Ahora, en sentidos prácticos, cuando ustedes hacen el descuido de la ración o de la alimentación esa, pónganse solamente la mano en el corazón y piensen que si a cada uno de nosotros, nuestras esposas nos mandan al supermercado y justo antes de llegar a casa damos vuelta al carrito y lo tiramos a la cuneta. Es exactamente lo mismo. Acá estamos hablando de todo lo que es el proyecto a futuro, de todo lo que suponemos que tenemos, y lo estamos tirando en medio del barro. Es lo mismo que el carrito del supermercado tirado en la cuneta en la puerta de casa. Entonces, a veces, con muy poco, es que podemos hacer un mejor aprovechamiento. Miren, hay un ejercicio muy simple. Yo pregunto, ¿cuántos de los presentes trabajan con mixer? Probablemente me levante la mano el 90%. ¿Cuántos de los que trabajan con mixer tienen una rueda de auxilio disponible con un buen gato y una buena llave de ruedas a la par del silo o arriba del mixer? Y ahí queda el 20%. Y entonces la persona que está dando de comer el domingo a la mañana, junio, 7 de la mañana, la cara larga así, llega y está la cubierta del mixer está pinchada. Saca cuentas y dice, el encargado no está, se llevó la chata del campo a la doma del pueblo, la herrería está cerrada y voy a ver cómo me las arreglo. Supónganse que soluciona el problema en un mínimo de 2 horas de demora. Cuando el tipo arrancó de nuevo, la hacienda comió 2 horas menos. Entonces el lunes, cuando esté todo el mundo en el campo, se van a estar preguntando por qué es que la hacienda, por qué en el tambo bajó medio litro cada vaca, y se van a juntar todos, van a hacer una reunión, van a agarrarlo al asesor, lo van a pestillar, y al único tipo que no le preguntaron nada es el que estaba el domingo a la mañana en el mixer. Entonces,
vuelvo sobre lo mismo, a veces las soluciones son las más simples. Simplemente hay que dar los mensajes claros. Y esto es el proyecto ganadero de todo lo que sigue al año siguiente. Y esa es la pregunta que nos tenemos que hacer en el momento de hacer el registro, los papeles y ver cuál es la dieta que nos dejó el nutricionista y empezar a ver para atrás en el sentido práctico qué es lo que nos faltó hacer o cuál fue el problema. Yo les digo la verdad, en 37 años que vengo recorriendo silos en el invierno, porque en el verano andamos todos, pero cuando vas en el invierno al campo, hay pequeños detalles que no cuestan absolutamente un solo peso más. Lo que sí es carísimo, y que te lo dicen, el silo me costó cualquier cantidad cuando vemos las pérdidas que teníamos en las fotos anteriores. Un silo mal manejado de esos que tenga un 30% de pérdida es una locura. Es una locura, pero lo que es peor, y lo hablábamos recién, años como estos, que porque no rindieron lo que tenía que rendir y no llegamos a la otra orilla, cada kilo cuenta, como debería contar siempre. Hay una anécdota, nosotros hace muchos años, y gente que está acá también, estuvimos juntos en Brasil, año 2004. Brasil en ese momento habían, yo no recuerdo, Leandro, si vos te acordás, pero deben haber habido 2 contratistas que eran prestadores de servicios, y se picaba 1.200.000 hectáreas. Era todo con equipo chico, todo con equipo de un solo surco en tractores de 110 caballos. Pero lo que veíamos es que cada uno tenía su sistema de llevar, de trasladar. Uno era horquilla, el otro era con pequeños volcadores, lo que fuere. Pero Brasil, obviamente, por un tema de clima, tiene una gama mucho más amplia, una ventana mucho más grande para la siembra de maíz para poder aprovecharlo. Yo les puedo garantizar que lo que hemos visto, los mini silos que hacían, lo cuidaban como si fueran los últimos, como si fuera lo último que fueran a tener. Y tenían una ventana mucho más amplia que nosotros. Entonces, lo que uno tiene que pensar cuando va por el mundo y ve es cuáles son las alternativas. Todo lo que es el hemisferio norte y Europa tienen 6 meses de nieve. No tienen alternativa. Lo que no reserven, cuidan como oro las reservas. Entonces, a veces, insisto, es un tema cultural nuestro y pensar, no, yo una pala es una locura, no, hacer esto es una locura. Y es tan simple como eso. Y continuando con la pregunta, si estamos seguros que nuestra hacienda come lo que nosotros le mandamos a comer, esto ya está guardado para el día siguiente. Y acá adentro no sabemos ni cuánto quedó. Y lo que es peor, eso se carga un día para desparramar al día siguiente seguramente, porque eso lo van a dar. Entonces, también está el mensaje claro al operador de decir, bueno, todo lo que cargues, volvemos sobre el principio del heladero, todo lo que cargues lo tenés que dar de comer. Entonces, eso es el mensaje, digamos, que es, no hacen falta grandes inversiones, no hacen falta locuras, simplemente es que todo nuestro proyecto ganadero del año siguiente, todo el que sigue el año siguiente, está agarrado de la reserva y de la calidad de la reserva con la que trabajemos. Cuando, insisto, lo que dije, cuando a nosotros nos consultan qué es lo más importante, es que tengan buenas experiencias. Hay miles de elementos para poder evaluar calidades. Hay muchísimos elementos muy simples. Hay cámaras termográficas que hoy están en los teléfonos. Hay densímetros que no son para nada costosos. Entonces, es donde se puede ver qué es lo que tenemos. Hoy la Cámara Argentina de Contratistas Forrajeros, como algunos laboratorios, tienen lo que se llaman los NIRS. El NIRS es un laboratorio portátil que ustedes tienen que pedirle al prestador de servicios que lo consiga, lo tienen, hay accesibilidad a todo eso. La Cámara lo tiene disponible para todos los asociados, que es el análisis en la punta del silo. Terminan donde está el silo, se hace el análisis y se imprime. Y tienen absolutamente todos los datos de lo que tienen y dejan de tener el masomenómetro para adelante. Por ahora, muchísimas gracias y cualquier pregunta a disposición. Bueno, ¿alguna pregunta?
último del servicio de análisis, el servicio de análisis, me preguntan, la Cámara de Contratistas Forrajeros tiene un NIRS que está disponible para todos los contratistas que están asociados. Es un aparato portátil que va un técnico que inclusive de la zona de Córdoba. Acá hay dos técnicos que dependen de la Cámara y van al establecimiento, le hacen el análisis y se lo entregan impreso. Le pueden medir todo lo que le da un laboratorio, más densidad, más micotoxinas, y le sacan una foto, digamos, al frente para saber si la extracción está bien hecha o no. Ustedes saben que cuando cambia la temperatura es que empieza a funcionar de vuelta el horneto, ¿no? Sí. ¿Cómo manejaría un silo para autoconsumo? ¿O qué pauta que tendría en cuenta? ¿Un silo o una bolsa? Una bolsa. Hay muchas veces, y eso es una de las razones por las que creció el NOA y el NEA en la confección de silaje, es cómo se avanzó justamente en eso, en el sistema de autoconsumo. Son zonas donde no están muy mecanizadas, donde el personal no está muy capacitado y permite en zonas extremas poder usarse. Las dos o tres cosas fundamentales que hay que tener en cuenta es la cantidad de carga que le vas a poner a la bolsa, si va a ser todo de golpe, si es esporádica, si es para terminación, si es ganado que son vientres, si es ganado joven. Son todas pequeñas cosas. Ejemplo, un vientre, una vaca de cría, no es para nada exigente, te va a comer como una aspiradora, te va a limpiar el fondo. Si agarras una categoría más joven, el problema que vas a tener, el novillo o el ternero se va a llenar muy rápido, se aburre y empieza a hacer desastres en la puerta de la bolsa. Una de las cosas que yo no sé si ofendo a alguien, pero yo he visto, una lástima, no lo tengo porque no era la charla, pero está el sistema de ventanas, que probablemente más de uno lo use. El problema de la ventana es que, vieron que a lo largo de la bolsa se hace. El tema es que el animal, a medida que va consumiendo, se va metiendo cada vez más adentro. Y hay una cosa que crudamente es cuando lo pilla y lo pisa, lo más probable es que eso no lo coma, que es un poco lo que veíamos también en lo que se pudre. Y otro de los problemas que tiene, que todo eso tiene, la bolsa está sostenida con el material. Cuando eso se empieza a consumir, la bolsa empieza a quedar floja. Es como no haber tapado un silo. Entonces la pérdida también va a continuar. Y llegado el momento, hasta la cortan a la bolsa y dejan solamente el silo. De nuevo, es haber tenido un silo tapado y lo vamos a destapar. Entonces, hay algunas cositas que hay que tener en cuenta con ese tema de la ventana. Pero puntualmente a tu pregunta depende muchísimo de la carga. Una de las posibilidades que tenés, si vos tenés que tener más de una alternativa y haces más de una bolsa o tenés varios puntos, es usar bolsas de 100 metros divididas al medio. No es lo mismo 2 de 50 que una de 60 o 75 dividida al medio. Eso te permite tener 4 accesos y no 2. Entonces lo manejas de otra manera. Hay veces que se ponen a la par, se pone con un solo boyero y se va avanzando en los 4 frentes. Sí, con respecto a lo que comentaste recién de las ventanas, que en la práctica se ve la gran pérdida que hay. Lamentablemente en este congreso importante hubo 2 charlas donde se presentaron las ventanas como alternativa, con la excusa de que era porque tenían una alta carga y no tenían otros mecanismos. Eso lo tendrían que haber previsto antes y hacer esas medias bolsas que decís vos. O sea que no, los que vieron esa charla no la adopten, por favor. Y la otra es... Lo dijo él, no lo dije yo. Lo digo con criterio, lo digo con criterio. Sí, sí. No lo digo como para atacar, sino para corregir y que no lleven de acá un concepto que no es correcto. Sí. La pregunta es, con respecto a la carga por boca, según la ¿en qué cantidad de animales estarías manejando?
insisto de vuelta, ¿qué categorías? No te va a consumir lo mismo una vaca de cría, no te va a consumir lo mismo un novillo en terminación y no te va a consumir lo mismo un ternero. Pero, es decir, no sé, ahí hay quien me pueda ayudar un poco más, pero a ver si Leandro tiene el cálculo hecho. Normalmente lo que son animales en recría, terneros hasta 250 kilos, estamos manejando hasta 120 por boca de bolsa, animales entre 300 y 350 kilos, no más de 100, y animales de más de 350 kilos, que podés incluir ahí un novillo en terminación, una vaca de cría, no más de 80 por boca de bolsa. De bolsa de 9 pies siempre, ¿no? Estamos hablando. Sí, ya se están viendo ahora bolsas de 10 y de 12. También es un dato al margen. En Estados Unidos se llegaron a usar de 14, pero se está volviendo a usar bolsas de 12 y de 10 de nuevo porque la compactación en el centro no es buena. Agradezco la aclaración que hiciste de las ventanas. Yo personalmente, habrán visto, yo no estoy de acuerdo con eso, pero les puedo dar, si ustedes quieren, las razones técnicas por las cuales no estoy de acuerdo con eso. Obviamente no es para verlo ahora, pero está demostrado que tienen enorme cantidad de pérdidas, ¿no? Una pregunta más. Con respecto al tema de ustedes que están en la Cámara de Contratistas, en la charla anterior se habló de que era cada vez más necesario e imprescindible el uso del cracker. Antes era a elección, con cracker o sin cracker, el contrato de trabajo. ¿Ustedes ahora ya lo están haciendo, aplicando directamente con el trabajo o también hay que pagarlo aparte? No, en la página de la Cámara, en www.ensiladores.com.ar, están los precios de las distintas alternativas, con o sin cracker. El uso del procesador depende cada uno, es decir, cada nutricionista tiene su libreto y su disponibilidad de otros elementos además del silo, con lo cual hay quien todavía está de acuerdo en suministrar el grano entero porque genera más saliva, mejora la digestibilidad. Está quien dice que el grano procesado ya de por sí, al estar procesado, mejora la digestibilidad. Eso es, digamos, a pedido de cada uno. Nosotros somos empresa de servicios que tampoco tenemos un tamaño fijo de picado, como que no tenemos el procesamiento del grano obligado. Está cotizado individualmente y lo pueden tomar individualmente. Con respecto también, y lo completo, a lo del tamaño de picado, es un tema que depende qué es lo que quieren. Generalmente el ganado destinado a carne piden fibra más larga que la que es para el tambo. Inclusive hay publicaciones en la página de la Cámara que se van renovando y son interesantes de artículos y cada uno lo toma, digamos, como le parece. Y están actualizándose permanentemente los precios de la confección de forraje. Este año va a ser entretenido para todo el mundo porque, digamos, si se nos viene corriendo a todos el palito, va a haber que buscar parámetros lógicos, pero bueno, parte del juego. Un país tartamudo, dijo un amigo mío. Es así. Bueno, no ninguna pregunta más. Buenos días. Tal. Quisiera saber los motivos por los cuales no recomienda la utilización de ventanilla. Nosotros lo utilizamos y a través de bolleros, las ventanas no muy altas, enseñamos a comer. No se ve desperdicio, digamos, como lo que estaban hablando. No es un tema de discusión de que por qué sí o porque cada uno sabrá qué es lo que va a usar. Es como que me digan, no, yo no uso pala, uso fresa, o yo uso acoplado y no uso mixer. Lo que yo digo son generalidades en cuanto a que hemos visto enorme cantidad de pérdidas con respecto a una extracción mecánica que de repente vos me podés decir, no, es que yo no la tengo. Bueno, listo, está bien. Es decir, si yo te digo, dale cornalitos a la vaca, me decís, yo estoy lejos del mar,
obviamente, pero son generalidades de cosas que hemos visto y hemos comprobado de que hay un daño bastante importante y hay una pérdida importante de lo que se tenía y de lo que se terminó teniendo. Porque en algún momento toda esa entrada de aire que se genera, porque estás abriendo varias ventanas, literalmente, empieza un proceso se vuelve a continuar la pérdida de lo que había sido una fermentación anaeróbica. Pero cada uno es cada uno. Muchas gracias. Depende de la escala, depende del consumo. Hay un tambo cerca de la zona nuestra que tienen altísima carga, usan ventanas, son de punta. Hemos visto enormes pérdidas, pero es mucho peor lo otro. O sea, no pueden manejar en el terreno donde están mixer, no pueden manejar pala. Es cada uno. Lo mismo esto. Es decir, el mensaje fundamental de todo esto, pero que para mí es lo más valioso de todo, es primero tienen que ver si realmente les llega lo que ustedes anotaron y contrataron para que les digan, si realmente les llega a la boca. Porque puede ser que ustedes hagan todo para eso, pero el mensaje final, le dijeron terminá y andate a ver el partido, lo mataron. Entonces, todo eso que se ve es acumulativo, eso tiene que pensar que el animal está comiendo de esa manera todos los días. Entonces, con errarle un poco, ¿por qué se pone en balanza en los mixers? Y porque si le errás 20 kilos por día en algo que más o menos 20 kilos es nada, pero en el año es muchísimo y probablemente le faltó o le sobró. Entonces, estamos categorizando los animales en un control lechero, en un control de balanza, en un encierre a corral, donde tenemos que en las dos cosas estar hilando bien finito. Y resulta que a nosotros nos va a cambiar el número cuando nos cambian el palito que decimos, si vamos a sacar 3 litros más por animal por día o si va a ganar 50 gramos más por día. Y probablemente la diferencia está ahí donde estamos viéndolo. Perdón, me alargué y había... Sí. Ya está, eso, ¿no? ¿Alguna pregunta más queda? Sí. En un silo bolsa, ¿cuánto cree que es lo mínimo que tendríamos que estimar para comer, digamos, para sacar por día? Para no tener grandes pérdidas. Como digamos. En el búnker, una cara nueva todos los días sería ideal. Es decir, esa es la dimensión también del frente expuesto cuando vos haces un torta o un búnker. Y en la bolsa, lo ideal sería el frente nuevo, que es muy fácil, porque la bolsa es muy poco lo que tenés. Sí, por eso, pero serán 50 centímetros, 1 metro. Hasta 50 centímetros, vos ahí realmente estás con algo que no tiene nada que ver con el frente. Hay tablas, 30 centímetros también, 10 centímetros también. Nada que te quede mucho tiempo con el frente expuesto es bueno, porque los hongos se generan en el acto. Y todo eso es pérdida de calidad. Hay muchas veces que también se ve que el famoso, la liñita, no lo tapo, porque mirá, si no tiene nada de pérdida. Me hicieron un trabajo bárbaro, tenés 10 centímetros. 10 centímetros es lo que ves. Pero todo lo otro son zonas de influencia y eso es lo que pasa también. A veces nos bajamos todo de la chata. No, mirá qué lindo que está el silo, no se perdió nada, mira, está buenísimo. Y estás con 20 centímetros de agua en el piso. Entonces, es medio lo mismo. Por eso hay veces que en otros países y en algunos establecimientos en la Argentina se le da mucho más bolilla al piso que a las paredes. Porque en el piso, cuando lo estamos haciendo también, estamos sobre un material húmedo. No es que vayamos a trabajar con barro, pero en los tractores se nos pegan, los que pisan y topan, se pega la tierra en los tacos de la rueda. Y eso estamos todo el tiempo agregándolo. Entonces, la tendencia es a trabajar con camas de pasto, traten que así sea, pero todo eso va deteriorándose. Un lugar donde permanentemente se circula y se genera mucha tierra, eso se lleva a la reserva. Y como digo, el animal no habla. Si hablara, nos diría, agregale un poquito menos de tierra, cuidame un poquitito más las cosas, esto negro no me pidas que lo coma, esto me lo pisó la vaca al lado.
Es un poco digamos, uno tiene que pensar como eso. Dicen que para pescar con mosca, truchas, hay que pensar como el pescado. Bueno, en el caso de los fétidos y los tambos, pensemos como la vaca y capaz que tenemos un montón de respuestas, ¿no? Bueno, Patricio, te vamos a dar gracias Muchas gracias. por haber venido hasta acá a compartir todas tus experiencias con nosotros.